tardes, amigos. Ya estamos aquí en su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. Y por supuesto que es un placer saludarles. Y también aquí a Karime. ¿Cómo estás, Karime? Muy buenas tardes. Hola, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos el día de hoy. Y pues como siempre, doctor, yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con las personas que nos están viendo y con usted. Los maestros, por supuesto, que por supuesto. siempre estarán pendientes, ¿no? Karime, y te quería preguntar, ¿y ese jarrito lo trajiste? ¿Jarrito qué es? ¿Dónde lo conseguiste? Bueno, en realidad nos los trajo nuestro amigo Julio Mora, porque le solicitamos aquí un poquito de agua. Pero es un muy buen detallito, ¿no? Porque sí, parece muy orgánico, como ahora es de moda, ¿no? Sí, muy... Bueno, no, iba a usar un término. Sí, mejor pero ¿por qué nos platicas qué vamos a ver el día de hoy? De hecho, está un compañero muy importante para nosotros que nos presenta. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy cuernavacense, que son los árboles de la ciudad de Cuernavaca. Y tenemos aquí a uno de los expertos en este tema, sobre todo en los árboles de Cuernavaca. Tenemos aquí a nuestro amigo Chema, que nos está acompañando el día de hoy y que además va a estar como conductor invitado de este programa. ¿Cómo te va, Chema? ¿Qué dices? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Cari? Pues gracias por la invitación. Gracias. Ya, de hecho, has hecho tus pininos en radio, ¿no? Sí, claro, he participado en radio, me gusta un poquito menos que a ustedes, Gracias me gusta más trabajar ahí en campo, andar con los árboles y transmitir la información, pero es interesante venir, gracias, y pues aquí vamos a hablar del fantástico mundo de los árboles, ¿no? Pues de hecho, tú estarás de acuerdo con nosotros, la divulgación del conocimiento es fundamental para muchas cosas. Una, por el propio hecho de que puedas divulgar el conocimiento básico de materias como botánica para los maestros, o también para contribuir a la conservación ecológica, ¿no?, de la naturaleza. Claro que sí, lo que detectamos, por ejemplo, en la licenciatura de biología, falta información sobre plantas, en general sobre árboles, cuando los árboles, por ejemplo, son organismos que están presentes en el ambiente, en cualquier lado, ya sea en el parque, ya sea en las casas, en los jardines, cuando vas a campo, cuando vas a la playa, están presentes con nosotros y ha sido una escasez, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos por el principio? ¿Por qué no nos comentas qué es un árbol para los maestros, para los niños, los jóvenes que nos ven? Dinos qué es un árbol. Vamos a agarrar una definición un poquito general. Ya ve que como tenemos después hay una definición que a veces ya los científicos, lo que se dedican a eso, como que de repente se confunde, ¿no? Los que nos dedicamos a eso así como que hay, pero sin embargo, así de manera general podemos considerar un árbol como un organismo que presenta un tallo principal, una planta que tiene un tallo principal, un eje principal que se divide, por ejemplo, a un poquito más de 1 metro de altura. O sea, que no está ramificado desde la base, desde la base es un arbusto. Sí, claro, eso ya es una definición para un arbusto. Comúnmente es leñoso porque, por ejemplo, hay palmas que no las consideramos árboles y que tienen un eje principal. Yo creo que esas son como que las características así esenciales, ¿no? O sea, sin entrar en mucho detalle, un árbol es aquel que tiene un tronco principal y que forma madera. Leña, ¿Y por qué nos hablas un poquito acerca de qué es la madera? ¿Qué distingue el tronco también duro de una palmera con respecto al tronco de una angiosperma, que es una planta, digamos, una dicotiledónea que le llamamos los botánicos? ¿Cuál es la diferencia entre leña real y leña de otro país, no? De Fayuca. Claro que sí, se puede decir, hay muchos organismos como las palmas, un ejemplo bien clásico. Si alguien ve, por ejemplo, una palma y le llega a hacer un corte, se va a ver que no tiene, su crecimiento es muy parecido al de un pasto, por ejemplo, ¿sí? No tiene madera, no hay crecimiento secundario, que nosotros le llamamos así. Sin embargo, una hierbita, por ejemplo, que así se ve bien sencilla, si nosotros lo cortamos y tiene crecimiento secundario, va a formar una leña pequeñita, es una madera pequeñita. Y si uno lo cortara, vería que una planta con crecimiento secundario tendría como anillos, es decir, cada año, frecuentemente, produce más y más leña. Entonces están viendo los anillos de crecimiento. Claro que sí. Y las plantas que no son realmente leñosas, se ve básicamente
un solo eje central donde va creciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, para los lugares en donde el ambiente es más estable, como los bosques templados, se utilizan precisamente esos anillos de crecimiento para predecir la edad, ¿no? Para ver la edad de los árboles, porque es más constante. Eso es un poquito difícil para las especies de árboles que tenemos aquí en nuestra selva baja, porque hay muchos cambios muy frecuentes, no es tan homogéneo como que su crecimiento, no es circular como el de los árboles de pinos, por ejemplo, ¿no? Pero explícame por qué, Chema, me dejaste confundido. ¿Por Ah. qué dirás que la selva, explícanos por la selva cómo es para empezar? La selva tiene una digamos, una estacionalidad, ¿no? Claro que sí. Seca, las lluvias. ¿Por qué sería diferente comparado con el bosque templado, que es básicamente una buena parte del año llueve, ¿no? Ujú, sí, son dos características que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo recuerdo las clases, cuando algunos alumnos o compañeros nos decían, oigan, vamos a utilizar anillos de crecimiento para ver el crecimiento de los árboles, yo decía, es que es poco probable, porque si ustedes ubican, por ejemplo, los árboles de selva seca, de los que tenemos aquí en Morelos, por ejemplo, no son circulares. Si nosotros hacemos un corte transversal, no es circular. Frecuentemente. Ajá, no en es general. tan... Podemos pensar por ejemplo, en una guayaba, por ejemplo, podemos pensar en un tepehuaje, Brasil. en un Brasil, que su crecimiento es medio raro, no es circular como para ver ese crecimiento. Y en general, bueno, hay algunos estudios donde se menciona precisamente que como no son tan estables, no es tan predecible que, por ejemplo, cada junio, la temporalidad, entonces no se va acumulando esa sustancia o ese crecimiento que nosotros mencionamos para que se Pero pueda para ver. que vean que también hablamos de animales, Karime nos va a comentar acerca de qué pasa con las cascabeles, porque hay mucha gente que piensa que cada cascabelito, cada anillito es un año. Sí, sí. Coméntanos, por favor, para hacer una analogía. Pues, bueno, como en el caso de los árboles, bien decía Chema, que no es un año como tal, ¿no? De crecimiento. Un año humano no es un año de un árbol. No necesariamente. Bueno, no en algunos necesariamente. casos, En sí, algunas especies, sí, los tiene razón. anillos sí representan un año, ¿no? Sí. Frecuentemente, yo diría. En el caso de las serpientes de cascabel, no es un año de crecimiento, sino que es una muda. Que Es pudiera ser un año, sí, pero claro. no necesariamente, ¿no? Pero no, usualmente en un año una serpiente bien alimentada en cautiverio se llega a mudar unas, ¿qué será? Unas 5 o 6 veces al año, bien alimentada. También va a depender qué tanto le estemos dando de comer a la serpiente, pero en su hábitat natural pues no se alimentan tan frecuente por la escasez de alimentos, sobre todo en la selva baja caducifolia, que una temporada pues no hay recursos, no hay agua, entonces no hay tanta como abundancia, ¿no?, de alimento. Sí, claro. Entonces una serpiente de cascabel va a crecer un cascabel cada vez que muda la piel, porque hay que recordar que también las serpientes, en nuestro caso, si nos rascamos un poquito la piel, vamos a ver como una descamación, ¿no? Bueno, yo no soy reptil, no sé tú, ¿eh? No, a ver, rásquese y va a ver que sale polvito blanco, son células muertas. Nosotros cambiamos continuamente esas células. En el caso de las serpientes lo hacen en una sola pieza, no como nosotros, como Pero en también hay partes. que tomar, ¿qué piensas, Karime? Porque tú trabajas, de hecho, colaboras con compañeros que trabajan con reptiles. Algunas veces también hay que tomar en cuenta que el cascabel se puede caer. Ah, y claro. por lo tanto va a regenerar, digamos, ese cascabelito, ¿no? Entonces el hecho que tenga 3 mudas no quiere decir que tuvo 3 cascabelitos o segmentos, se dice, del cascabel. Segmentos. No quiere decir Sino que de la edad de la necesariamente, serpiente. ¿no? Más bien, la edad más o menos la podemos estimar por el grosor de la serpiente. Ahí sí, porque podemos encontrar una serpiente bastante gordita que se le cayeron algunos anillos de cascabel. Pero como siempre hay excepciones, porque depende de la especie. Por ejemplo, en la supuesto. parte norte, nosotros tenemos, si no mal recuerdo, 6 especies de cascabeles aquí en Morelos, ¿sí? De cascabel. Sí, de cascabel. Y hay una en el norte que le llaman hasta pigmea. Entonces también depende de la especie, ¿no? Sí, es una serpiente muy chiquita. De hecho, en el norte, que ya nos platicará Chema cómo es que se encuentra la vegetación natural en Cuernavaca, en el norte donde hay bosquecito, podemos encontrar 5 de esas especies. Pero yo creo que Chema está diciendo, bueno, ¿para qué me invitan? Están hablando de serpientes, ¿no? Hasta yo llego a preguntar mejor. Sí, ¿verdad? Sí. No, Chema, pero ¿por qué no nos explicas justo, o sea, en Cuernavaca, la vegetación nativa, porque la estamos Claro que relacionando sí. ya con la Ujú. fauna, de manera natural, quitando a los laureles de la India, Sí. que hay de manera natural en Cuernavaca? ¿O qué había? A lo ¿qué mejor, había? ¿no? Sí, había, ¿no? exactamente. Vamos a entrar en varios temas un poquito bien interesantes que quizá nos dé tiempo de explicar.
más bien qué sí hay y qué no hay en la parte norte. Digamos, hace Ajá. 500 años o Sí. 600, ¿qué había Sí, en Cuernavaca? nosotros podríamos pensar, y lo que hemos estado haciendo un estudio así bien interesante con los relictos que quedan, por ejemplo, sin duda alguna en la parte norte de lo que es Cuernavaca están los bosques templados, con De pino, pinos, encino. combinación de encinos. ¿Qué otras especies, por Eh, cierto? Pues yo creo, Oyamel, ajá, algunas oyamel, veces, no bajó hasta acá el baja hasta labies, acá. por El ejemplo. labies, que es el árbol de Navidad, ¿no? Ajá, sí, Pero digamos el madroño. madroño, ¿Cuál es el ajá. otro que se fue el nombre ahorita? Mm. Lo tenía aquí, dijeron un amigo mío el nombre. Hoy después lo Sí, platicamos, claro que ¿no? sí. Pero lo que hemos platicado, por ejemplo, es que ya en la parte media de lo que es Cuernavaca, las lomeríos realmente no es de selva baja, ¿no? No era tanto como dice mucha Bueno, gente. sí. Por eso decía sí, que sí. quizá podemos entrar Depende, un poquito hay una regionalización, sí, ¿no? Sí, claro. Pero en general podemos decir que, Ajá. que sería el 80% es la baja caducifolia. Selva ¿no? baja caducifolia, un poquito más de las partes centro hacia abajo, ¿no? Pero Cremita, Ajá. ¿por qué vamos a hacer un examen académico? Que ya debes saber, obviamente, desde hace muchos años. Dile a nuestros amigos que nos están observando, ¿qué es la selva baja caducifolia? Pues la selva baja caducifolia, como su nombre lo dice, es selva porque hay una gran diversidad de especies a comparación, por ejemplo, de un bosque. O sea, que son Entonces, tropicales. selva ese tipo de es vegetación. un tipo de vegetación tropical. Baja porque el tamaño de los árboles no va a sobrepasar los, ¿qué será? 11, 12 metros, por mucho, como si pensamos en una selva de Chiapas, que los árboles llegan hasta más de los 30 metros, ¿no? Y caducifolia es justo porque las hojas caducan. Una temporada del año, que es cuando no hay agua, varias de las especies que hay en la selva baja tiran las hojas. ¿Y el bosque, Chema, por qué nos lo contrastas con esta información que nos dio Karima? Claro que sí, nosotros hablamos de temperaturas más homogéneas, ya mencionamos ¿El al rato, bosque templado? en un bosque templado precisamente. Se maneja que, por ejemplo, para la parte norte de Morelos, aunque estamos hablando un poquito más de Cuernavaca, hay bosques templados, puede ser lugares donde hay solamente, donde los árboles más dominantes son como los pinos, por ejemplo. O sea, que si hiciéramos lo que encinos. llamamos los biólogos, Chema, Ujú. un cuadrante de 1 hectárea, por ejemplo, y checáramos cuántas especies de árboles hay en una selva baja, puede haber hasta 30, ¿no? Sí, hacemos Especies. Sí, hacemos cuadritos, por ejemplo, ahí nosotros hacemos muchos cuadritos como de que sean 100 metros, y sin duda alguna podemos encontrar 25, 30 especies, hasta un poquito más. ¿Y en ¿no? el bosque, Chema, cuántos encontraríamos? Quizá vamos a encontrar más individuos, pero pero especies, en ¿no? especies como tal vamos a encontrar unas 4, Cuando a veces mucho, 6, cuando por mucho. ahí, sí. Ajá. Normalmente yo diría que 3 Claro que especies el sí. promedio, ¿no? Sí, en cuadritos. Entonces, más pequeños. y eso quiere decir que es una vegetación templada, Sí, claro. contrastada Ujú. con la tropical que decía Karima de la Sí, selva baja, ¿no? hablaba de la selva, precisamente de esa riqueza de especies, tanto de animales como de plantas. Y pues estamos solamente hablando acerca de un tema de tantos que nos da Cuernavaca. Karimita, ¿cómo ves si nos damos una breve pausa para que sigas informándonos? Iba a decir cotorreando, pero no se puede eso aquí en televisión, ¿no, Chema? Pues, claro que sí, yo me quedé así como que de repente, híjole, este es un tema. Yo espero que, aunque está empezando el programa, me inviten un poquito más porque hay un resto de temas que podemos hablar, ¿no? Podemos hablar un poquito, ¿no? Yo creo que Pues es no un te buen vas, inicio. a ver, es la primera, pero no la última. Ajá. ¿Sale? Ah, Entonces, bueno, es tu perfectísimo. primera vez en este programa, porque has estado en otros He programas de estado televisión. también con la doctora Dulce, cuando programa tenía que tenemos en otro Canal 3. programa, me han llamado a otros lugares, Ah. no he podido ir, dije, yo estoy esperando esta razón tiene posibilidad, muchas ¿no? fans. Se está peleando entre las Facebook. televisoras nacionales Sí. a ver quién te, ¿no? Sí, más o quién te menos, contrata ¿no? de manera más injundiosa, ¿no? Karimita, entonces, ¿qué te parece? Nos damos una breve pausa. Pues ya me está para corriendo desde hace otra rato, vez, pues ya Karima. vámonos a una breve pausa y regresamos en su programa Hablando se entiende el ambiente. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. El Bachillerato de Centro de Estudios Superiores Benito Juárez García es un programa educativo de nivel medio superior, formativo y propedéutico con un alto sentido humanista, basado en el Plan de Estudios de Bachillerato General. Propone a través de su filosofía construir un espacio valioso para la adopción de valores, igualdad y equidad de género en el desarrollo de conocimientos y actitudes para la vida, en áreas de formación para el trabajo en puricultura y turismo, así como las trayectorias de aprendizaje especializante en danza folclórica, creación de dibujo y pintura, expresión teatral y educación ambiental. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC ofrece 3 licenciaturas: Educación Especial, Educación Física y Educación Secundaria. Esta última con las siguientes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. Somos una institución comprometida con el cuidado del medio ambiente. Las instalaciones de nuestra escuela ofrecen además espacios alternativos y complementarios para el logro de tus propósitos académicos. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Nuestros diseños curriculares están orientados a fortalecer tus competencias como docente, en ambientes de aprendizaje orientados al desarrollo del potencial humano. Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García. ¿Eres docente y te interesa la investigación? Estudia con nosotros tu doctorado. Te ofrecemos, con un gran cuerpo académico, el doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Fortalece tus competencias en investigación e innovación. Con nosotros encontrarás un espacio apropiado para tu actualización en nuevas tendencias educativas y tecnológicas. Excelente cuerpo académico, atención personalizada y grupos reducidos. Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García. Y amigos, estamos de vuelta en su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. Ay, ya me trabé, ya veo por su culpa. Estamos platicando hoy con José María de Jesús Almonte, que nos está platicando sobre los árboles de Cuernavaca. Y en el segmento anterior, Chema, porque así le decimos de cariño, nos estábamos hablando de los diferentes tipos de vegetación que hay en Cuernavaca. ¿Nada más podemos encontrar esos o cómo estaba Cuernavaca antes, comparándolo hace a cómo 600 está ahora? años, ¿cómo estaba? 600 años, sí. Haz de cuenta como a las 8 de la mañana. Ajá, te levantabas sí, tú ahí. recordábamos y que nos íbamos caminando y veíamos un poquito de bosques templados que ya mencionamos en la parte norte. Todavía hay relictos, todavía vemos parte de bosques templados, Santa María, por ejemplo, ¿no? Y mencionábamos encinos y demás. Nuestra máxima casa de estudios también, ¿no? Ahí tenemos bosque, bueno, ya hay poquito, pero claro que sí, Chamilpa un poquito. Yo creo que por ahí más o menos ya empezaba a haber el cambio. Ajá. Sí, nos íbamos a la parte de San Antonio y las Barranquitas o la parte de Rías de los Lomeríos y mencionabas que un poquito de matorrales con alguna especie de selva baja. Arriba de las barrancas y ya para esa parte empieza la parte central o hacia el sur de lo que es la ciudad, entonces ya viene la parte de selva baja caducifolia. Entonces diríamos, la gente que nos está viendo conoce mucho la ciudad más bella del planeta, que es Cuernavaca, perdón por decirlo, pero más bella. Claro, sí. Y digamos la selva baja empieza desde, ¿qué será? Desde el Centenario, un poquito más arriba del Centenario, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. El Estadio Centenario, ¿no? Ahí lo que le llaman la transición precisamente de un bosque y una selva. Lo que se llama ecotonía, Ecotonía, ¿no? sí, precisamente. Ajá. Entonces ya a partir de ahí abajo y hasta Acapulco, ¿no? Un poquito antes ya está la selva seca que ya mencionó, o selva baja caducifolia, ¿sí? Y otra vegetación bien interesante que a la gente le gusta mucho es precisamente la vegetación que le llaman bosque de galería o vegetación riparia, cercana a los ríos. A las cañadas, ¿no? A las cañadas, de agua permanente y demás.
Y una de las especies así bien típicas es su nombre científico es Taxodium mucronatum, y el nombre común, el que la conoce, varios nombres, ¿no? Tiene varios nombres, pero el común Ahuehuete. es el ahuehuete. Ujú. Y hay muchos Ay, tipos qué de loca. ahuehuetes, ¿no? Otra vez, caray. Sí, Sí, y eso. y pues tenemos varios ahuehuetes emblemáticos, ¿no? Como el que está en nuestro vecino estado de México, por ejemplo, el de Chalma, ¿no? Que lo utilizan mucho la gente que está ahí. El de Oaxaca, ¿no? Donde usted hizo un par de estudios para ver si era el árbol más... Árbol del Tule. Ajá, el árbol del Sí Tule. sí puedo participar, ¿verdad, Karime? Sí, Ok. tiene permiso. ¿Cuál otro, Chama? Uno Muy famoso también, ¿dónde es? El árbol de la noche triste, por ejemplo, sí, que todavía quedó, lo incendiaron hace algunos Sí, años ah. y ya quedó nada más ¿Qué la pasó, secuela. ahí en el árbol de la noche triste? Por si no sabe Karime, dinos. Pues fue cuando se dice que una de las batallas que perdió el conquistador Hernán Cortés, ¿no? Y se fue ahí a sufrir un poquito. Y esos son los árboles como que interesantes de las barrancas. Hay por ejemplo tipos de ficus nativos que son típicos de los lugares de vegetación riparia. O sea, ficus, o sea, los amates, ¿no? Los amates, ajá. Dinos un poquito, ¿sabes? Un tema muy interesante, ¿no, Karimita? Acerca de los amates, porque hay tanto nativos como no nativos de Morelos, de México. Sí, y precisamente en Cuernavaca tenemos una serie de ficus también que no son nativos, y la gente los confunde y a veces hasta se ponen a defenderlos demasiado, ¿no? Más de lo debido. Sin duda alguna tenemos nuestros amates nativos, como ¿Cuál? el amate amarillo, que es un Muy típico, bonito. bonito, son de los más carismáticos de la selva seca, ¿sí? Precisamente se utilizaba para hacer el papel amate, ¿no? Entonces tenemos el Ajá, amarillo. El amarillo, ajá. Hay uno, a mí se me hace bien atractivo, la gente lo conoce como amate blanco. El Ajá. blanco, ¿no? Y el Sí. negro también, ¿no? El prieto, que le Prieto, llaman, le llaman, el ¿no? prieto, son de los típicos, sí, bien característicos, y uno va a ver sus hijitos que forman, ¿no? Entonces son bien interesantes y es una como que señal de que su presencia indican como que es un lugar que Porque a veces tiene la gran gente, conservación. cuando conoce un poquito de la biodiversidad de Morelos, piensa que todos son exóticos o que todos son nativos. No, hay dos exóticos, hay dos que no son de México, ¿no? ¿Cuáles Sí, serían? claro que sí. Son los más comunes que andan en todas las calles. El laurel de la India, que le llaman, es el ficus grandote que están en casi todos los más parques. comunes. Ajá. Y el ficus benjamina, que están en todos los parques y jardines, y la gente lo utiliza mucho para hacer figuritas con ellos. Oye, Chema, ahorita mencionaste sobre los árboles, ¿no? Exóticos. Sí. Comparando un Cuernavaca de antes, ¿no? Cuando empezaba a surgir la ciudad, ¿había más árboles antes que ahora? Sí, es algo que poca gente conoce, y poca gente y con conocimiento, y precisamente el doctor Oscar y nosotros en sí nos hemos dedicado a darlo a conocer, porque mucha gente piensa que no es cierto, ¿no? Tiene que ver un poquito nos hemos dado cuenta con la fotografía histórica que ha habido, ¿no? Bien interesante cómo antes eran los lugares, o sea, ya había escasez de vegetación, ¿no? En algunos lugares, y cuando empezó a recuperar la fotografía fue cuando... Bueno, de hecho, sí. Ha habido 2 o 3 libros que han hablado de eso. Uno de ellos fue precisamente el señor Estrada, el papá del exgobernador, que él hizo un libro, Vicente Estrada, que hizo un libro de Cuernavaca con fotografía histórica que recopiló, y claramente se ve que Cuernavaca tenía muchísimo menos vegetación de la que tenemos actualmente, cosa rara en el mundo inclusive, porque normalmente una ciudad tiene menos vegetación que la que tenía originalmente, ¿no? Sí, afortunadamente ahorita ya hay programas que recuperan la información satelital de hace 10, 15, 20 años, y es bien... Por cierto, ¿ya lo checaste? bien ¿Ya no lo he interesante, checado sí, eso? estamos ¿Eso? a veces tiene que pagar un poquito, pero las pruebas y demás. Yo no sé si recuerdas, hace 2 o 3 años hicimos ese ensayo, unos 3 años hicimos el ensayo de ver las coberturas de las principales ciudades de México para avalar lo que estamos diciendo, ¿no? Porque qué tal si alguien ni podría decir no es cierto, ¿no? Quedamos en ridículo, Ajá, ¿no? y así como que creemos que es esto, pero no. Entonces nos pusimos a ver mapas satelitales. ¿De cuáles hacer la ciudades, por cobertura. ejemplo, Chema, recuerdas? Yo recuerdo que hicimos de Jalapa, De que es bien Veracruz. interesante, pero pues, Jalapa está pegado a un tipo de vegetación así muy... Pero más o menos por ahí andamos sí, pegándole, sí, ¿no? claro,
¿Pero qué otras ciudades, Karimita, que tú pensarías que tienen muchos árboles? ¿Cuál dirías tú de nuestro país? Villahermosa, por ejemplo. Quizá yo pensaría Tabasco, en los ¿no? más Tabasco, Chiapas, por ejemplo, Chiapas. pero La yo ciudad de creo Veracruz. que ahí tienen muchos árboles de la región, o sea, del ecosistema en el que están. Pero creo que Cuernavaca son tanto nativos como exóticos. Sí, pero además Cuernavaca, digamos, en la región urbana estamos hablando, sí. tiene más árboles que, igual que Jalapa quizás, muy Sí, similar, Sí, posiblemente. pero que ciudades o municipios que tienen más vegetación más densa, pero que en la Sí, región sí, sí. urbana no Ujú. tiene nada que ver con Morelos. Sí, claro, Cuernavaca. sí, Jalapa, pues, hay cualquier árbol, está bien impresionante. enorme, ¿no? Tiene Está muchas ciudad, barrancas allá, sí, ¿verdad? claro, sí, es bien interesante Jalapa. Pero, por ejemplo, apenas fuimos hace poco, pasamos por San Cristóbal y pues lo que es la ciudad no está tan atractivo, ¿no? En cuanto a árboles, ya sea que sean de la región o que sean exoticones, ¿no? O sea, fuimos también a Mérida, península a la también, península, recorrimos varias ciudades y así que dijeras, no. Por eso mío, yo a veces menciono en intervenciones que tenemos medios de comunicación que Cuernavaca hay que presumir lo bueno, Cuernavaca tiene cosas muy interesantes, porque a veces por, digamos, la preocupación que tenemos los seres humanos, los ciudadanos de Cuernavaca, de querer proteger lo que se pueda, a veces exageramos y decimos, no, es que parece un desierto Cuernavaca. No, Cuernavaca es de las ciudades más arboladas junto con Jalapa. Y lo interesante del asunto es, mucha gente se podrá pensar, ¿y cómo? ¿Y por qué ocurre eso, no? ¿Por qué tenemos más árboles que hace 30, 40 o 80 años, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Tú sabes, Carita? Pues yo creo, Cuernavaca ha sido un lugar histórico a nivel nacional muy importante, ¿no? Ha habido muchos personajes que han hecho muchísimas cosas importantes no solamente en Cuernavaca, sino también en Morelos. En Cuernavaca la otra vez estábamos hablando de un edificio que hay en el centro histórico, donde hay una fotografía del general Emiliano Zapata, que está justo acompañado de su gabinete, y fue en Cuernavaca donde se toman decisiones importantes en ese momento. Entonces yo creo que el hecho de estar como tan cercano a la Ciudad de México, eso permite a Cuernavaca como ser un gran atractivo turístico para diferentes personas del mundo, que yo creo que de esa manera fue que se fueron trayendo árboles de diferentes lugares. Pero no solamente la cercanía, porque hay otras ciudades cercanas. Además de la cercanía, ¿por qué ha sido Cuernavaca muy atractivo para Pues por gente las de condiciones México, climatológicas, ¿no? sobre todo. La belleza Mucha que gente, Humboldt, lo mencionábamos el programa pasado, ¿no? Que decía que México era un microcosmos, había todos los ecosistemas que hay, hay todos los ecosistemas que hay en el mundo, los podemos encontrar en México, y que Cuernavaca tenía como todas las características para ser un mini paraíso. Sí, no, a ver, no, tampoco me exageres. A ver, Cuernavaca es una ciudad muy importante, tiene muchos atributos, pero no tenemos tantos tipos de vegetación, tampoco. No, dije mini paraíso, no dije que todos los del mundo. Y yo he tenido diferencias académicas con algunos compañeros biólogos porque tenemos tanto amor a Cuernavaca, a Morelos, que decimos que están todos los tipos de vegetación. No, eso tampoco. Pero sí tenemos algunos atributos muy interesantes, Sí, claro. y uno de ellos el clima en Cuernavaca. Es el clima, claro. Y hablando del clima, pues tenemos obviamente tanto árboles de regiones templadas como de tropicales. Y no hemos mencionado, para hacer un golazo, ya que tenemos algunos gobernantes que próximamente se van a dedicar a eso, digamos, ¿cuáles son, digamos, las especies que son características, digamos? Nos basamos en un libro que hicimos en el 2012, 2012, terminamos. diciembre de Por cierto, 2012. Karimita no fue autora todavía de ese tipo de libros, porque estaba recién nacida casi, ¿no? Pero ella nos ayudó. No, está bien. Ella nos ayudó a hacer el diseño del libro, Claro, y las láminas, que es un trabajo. Platícanos un poquito. Pues yo creo que la gran contribución, si las personas que nos están escuchando en algún momento tuvieron en sus manos un libro de botánica o de zoología, sabrán que son ilustraciones, ¿no? Incluso al doctor Oscar le tocó en piedra hacer las ilustraciones y todo. No, con tinta, con tinta. Bueno, ya le tocó la revolución de los chinos cuando hicieron la tinta y todo esto. A él ya le tocó en tinta, pero eran ilustraciones hechas a mano, ¿no? Con dibujos. Entonces, en esta ocasión utilizamos herramientas que son súper accesibles para todo el mundo, que es
con una cámara de calidad aceptable, se toman características de las hojas, el tallo, el fruto, la flor, incluso la flor la descomponemos y ponemos pétalo por pétalo. Estamos viendo, de hecho, imágenes aquí atrás de nosotros acerca de esto, todos estos tipos de temas, ¿no? ¿Cómo es que se hace, no? Entonces, en campo, el doctor Oscar llega y monta su super estudio para tomar las fotos, por eso tiene estudiantes que le ayudan. Los estudiantes no son esclavos, Y fue como empezamos a hacer las láminas, ¿no? Agarrar una foto del fruto y basándonos en lo que nosotros veíamos en las ilustraciones de antes, que nos ayudaban a identificar las especies, que no mejor hacerlo a vivo y en todo color. Pero tú inventaste de alguna manera alguna metodología, como un poquito lo que hace algunas artistas, como la doctora Ninel Conde, ¿no? O sea, tú le hiciste un poquito de Photoshop, ¿no? Ah, claro. ¿No? Platícanos un poco de eso. Bueno, aquí no le cambiamos tanto la forma de las plantas, ¿no? Pero lo que sí hacemos es que muchas veces encontramos hojas que están mordidas por insectos o que las dañó la lluvia o que por el sol tienen manchas, etcétera. Entonces lo que hacemos con Photoshop es retocarla sin cambiar el tono original de la planta, ¿no? Y además cosa que juntas, la doctora Ninel Conde sí hace con ella misma. Y se cambia la forma de todo. Y acá no. Ya estuvo, ya acabó el tema. pero te mandamos un saludo. Además pones juntas diferentes partes de la planta, ¿no? Ah, claro. Sí, claro, porque hay que recordar, como lo mencionábamos ahorita, hay especies que son estacionales, ¿no? O sea, no todo el año tienen hojas, no todo el año tienen flores, no todo el año tienen frutos. Entonces las fotos se toman a lo largo de todo el año y en la lámina se juntan todas las características de estas plantas. Para quien haya visto, para quien no haya visto el libro de árboles de Cuernavaca, que es lo que estamos hablando, sin duda alguna es un parteaguas en la enseñanza de la botánica. Hay mucha gente, investigadores botánicos que dicen, o no lo dicen, solamente se lo callan, porque sí fue una revolución. Se dice que los botánicos somos muy anticuados, porque un poquito, ¿no? Pero pues utilizamos muchas descripciones, números técnicos, ¿no? Y esto es así como que darle la información necesaria. Realmente le estamos diciendo, ¿saben qué? Aquí está, miren, no necesitan claves. Que el libro es bien interesante porque viene la parte técnica, si es que nos queremos dedicar un poquito más al conocimiento de esta planta, por ejemplo, pero aparte la fotografía es impresionante. Y yo te doy seguimiento tú también llevan los libros de botánica de todo el mundo, sí. Y cada vez que llega, de hecho apenas vi un anuncio de un libro y me pongo un poquito nervioso, ¿no? Porque digo, bueno, ojalá que dure un poco más de tiempo esa novedad. Y apenas me llegó uno y lo empecé a ver y no nada tiene que ver con lo que hemos hecho. Yo siempre he dicho que yo creo unos 5 años en promedio va a haber más libros como ¿no? Ojalá, ¿no? Porque sí ayuda mucho, ¿no? Porque además, siempre lo hemos dicho, la biología y la biodiversidad es tan bonita como para que sea algo tan aburrido, como abrir un libro de taxonomía, ver un dibujo a blanco y negro y ver la descripción que dice palabras que ni siquiera los biólogos entienden. No es aburrido para los taxónomos, para los botánicos. Para los taxónomos, pero para el resto de la gente es incomprensible leer una descripción taxonómica de ese tipo. Un trabalenguas, de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, la razón técnica, si entramos un poquito en detalle de usar esos términos, es porque tenemos que tener un vocabulario más sintético para que nos entendamos entre nosotros. El problema es que los taxónomos no habíamos entendido que eso, como tú lo comentas, la gente pues no lo va a poder digerir. Si lo que queremos es que aprecie la gente, los maestros, los estudiantes, la sociedad en general, y nos ayuda a conservar, pues qué mejor que conocer, ¿no? Y aparte, ¿cómo ha mejorado la tecnología de la fotografía en estos últimos años? O sea, no era lo mismo que las primeras fotografías que se sacaron del libro anterior de leguminosas, ¿no? Usted mismo está como que los está escondiendo los que teníamos por ahí, ¿verdad? Que nadie de los nuevos vean, ¿no? Fue importante en su tiempo, claro. Pero ahora ya hay otro. No, claro. Pero hay que decir algo ahí también para los maestros y los propios estudiantes que nos están viendo, que la cámara no hace al fotógrafo, ahí tenga mucho cuidado, porque yo tengo compañeros que dicen, oye, qué camarota, no, pues estoy igual que la camarita que tú tienes, ¿no? Sí. Pero lo importante sí es la cámara, pero sobre todo, y aquí tengo una compañera que me está viendo ahorita aquí en la cabina, Julio Mora, que sabe mucho también de fotografía, que sí es importante la cámara, pero lo más importante es el sujeto que la está tomando. ¿Sabe qué me recordó? No recuerdo el nombre ahorita del fotógrafo que se aventó un concurso internacional, ganó el primero, tercero, segundo y tercer lugar, y al final le dice, ¿saben cómo tomé mis fotos?
con una un camarita iPhone, Mysore, con uno del teléfono. Sí, sí. Y dice, para que vean que la cámara efectivamente Sin no hace embargo, fotografía. no nos vayamos al extremo. Para la fotografía científica que tenemos en el Árboles de Cuernavaca, sí no puede ser una Mysore. No, claro. Un teléfono, pero sí para paisajes, por ejemplo. No, pero y aparte lo importante de este tipo de libros es que aparte de tener un buen fotógrafo, de tener una buena cámara, pues todo el conocimiento botánico que hemos generado, las salidas a campo, lo que, o sea, es un trabajo enorme, ¿no? Con ese varios investigadores investigadores han dicho, oye, pues es que tú llevas mucha gente, sí, ¿no? O sea, no, pero más bien dice, usted tiene que ir varias veces a colectar, ¿sí? Claro. 3, 4, 5 veces para una sola especie, ¿no? Y eso sí es chamba, ¿no? Y no es lo mismo, por ejemplo, saber, o sea, tener conocimiento y decir, yo quiero fotografiar las espinas, porque es típico de esta especie, este tipo de fruto, este tipo de flor, entonces... Pues recordarás, Chema, que hace como 3 veces fuimos a colectar una planta allá por San Andrés de la Cal, que no sabe, muy bonita la planta, pero dijimos, tenemos que no sabíamos qué era, qué género de leguminosa. Fuimos hace 15 días. Hace 15 días, sí. Y encontramos el fruto, padrísimo, ¿no? Entonces, ya de esa manera, por 2 o 3 visitas, pudimos saber qué especie era y además tener la lámina, ¿no? Sí. Por cierto, ya le hiciste, Karimé, te dimos una recomendación, o sea, instrucción. Me dijeron que una lámina al día. Ya, está bien bonita. Las estoy agendando para el próximo mes. No, pero yo te dije mínimo una lámina al día, ¿ok? Sí. Bueno, después hablamos de eso. Doctor, nos vamos a una breve pausa. Continuamos aquí en su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. El Bachillerato de Centro de Estudios Superiores Benito Juárez García es un programa educativo de nivel medio superior, formativo y propedéutico con un alto sentido humanista, basado en el Plan de Estudios de Bachillerato General. Propone a través de su filosofía construir un espacio valioso para la adopción de valores, igualdad y equidad de género en el desarrollo de conocimientos y actitudes para la vida, en áreas de formación para el trabajo en puricultura y turismo, así como las trayectorias de aprendizaje especializante en danza folclórica, creación de dibujo y pintura, expresión teatral y educación ambiental. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC ofrece 3 licenciaturas: Educación Especial, Educación Física y Educación Secundaria. Esta última con las siguientes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. Somos una institución comprometida con el cuidado del medio ambiente. Las instalaciones de nuestra escuela ofrecen además espacios alternativos y complementarios para el logro de tus propósitos académicos. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Nuestros diseños curriculares están orientados a fortalecer tus competencias como docente, en ambientes de aprendizaje orientados al desarrollo del potencial humano. Centro de Estudios Superiores Licenciado Benito Juárez García. ¿Eres docente y te interesa la investigación? Estudia con nosotros tu doctorado. Te ofrecemos, con un gran cuerpo académico, el doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa.
Fortalece tus competencias en investigación e innovación. Con nosotros encontrarás un espacio apropiado para tu actualización en nuevas tendencias educativas y tecnológicas. Excelente cuerpo académico, atención personalizada y grupos reducidos. Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García. Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10.000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video. ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. CENTE. Y amigos, ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de Hablando se entiende el ambiente, un programa para toda la vida. Y estamos conversando deje de burlarse de mí, estamos conversando muy a gusto con nuestro amigo Chema, hablando sobre los árboles de Cuernavaca. Sí, me estoy riendo porque ustedes no creen que es la primera vez que se equivoca, van como 7, pero solamente presentamos una vez. Estábamos hablando hace rato en el descanso, en el receso, acerca de temas muy interesantes, junto a lo que hemos platicado nosotros también con nuestros colaboradores, acerca, por ejemplo, Chema, decíamos hace rato que la vegetación de Cuernavaca es más abundante, más densa que hace 50, 60, 80 años, pero también la pregunta sería, ¿y antes no había vegetación? ¿Qué piensas de eso? Por supuesto que sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué piensas que pasó hace 150 años, por ejemplo, o 200, con la vegetación de Cuernavaca? Sí, nosotros empezamos hace rato un poquito de qué había pasado hace 500 años, 600 años, y hablábamos de un lugar donde había vegetación de bosque, vegetación de selva baja, un poquito de matorrales, vegetación ripaya y demás, ¿no? Ajá. Nosotros estamos viendo que todavía no estaba la gente, todavía no había gente ahí en el lugar, todavía no llegaba, ¿no? O sea, demasiado así y demás, pero llegaron, hubieron construcciones, grandes haciendas, y evidentemente eso requiere de quitar la cobertura vegetal. Y además la madera, utilizarla para la construcción de las vigas. Sí, sí, antes era como que entre más grande tu hacienda, pues tenías un rating más alto, ¿no? Yo creo que don Valentín López González, cronista por mucho tiempo en nuestra ciudad, alguna vez me comentaba que pues había evidencia que la gente bajaba las vigas, o gente que se dedica a eso, en burros o mulas, por ejemplo, y por eso en mucho tiempo estuvo deforestado Cuernavaca, particularmente el norte, ¿no? Claro que sí, es más, yo creo que sin duda alguna bajó un poquito lo que es el bosque, ¿no? Era un poquitito quizá más abajo. Aunque ahorita lo que podemos darnos cuenta es que sí, precisamente los bosques sí tienen una cierta altitud, ¿no? O sea, más abajo de esa ya de plano ya no hay digamos, pinos, por ejemplo, ¿no? ¿A qué altitud, dinos aquí a los maestros, ustedes que están escuchándonos, cuál es la altitud normalmente mínima de un bosque templado de pino encino? Pues va como por los 2.000 metros, más o menos, a veces más abajo también empieza. No, porque en la universidad tenemos como 1.800 metros. Ajá, sí. Entonces ahí todavía tenemos todavía hay pinos, sí. ¿Será que hay unos 1.850, 1.900? Yo creo que sí, yo creo que ahorita estoy tratando de recordar bien el dato preciso, y sí hay más abajito, un poquito, 1.700 quizá también. Y la selva pues llega hasta Acapulco, como dices. Sí, la selva seca ya ahí a nivel de mar, ¿no? O sea, 20 metros a nivel de mar, por ahí andan. Entonces, basado en esta hipótesis que estás mencionando, es muy posible que hace 100 años había poca vegetación, pero hace 800 o 600 o 500 estaba la vegetación nativa, digamos, y que de hecho lo interesante es que los cuernavacenses, ya sea consciente o inconscientemente, permitimos que se regenerara la parte norte al menos y nuestras barrancas, ¿no? Claro que sí, sin duda alguna, a veces quisiera uno regresar como el tiempo, ¿no? Y ver qué había antes, pero es evidente que antes de la presencia humana sí se ven, yo me imagino que se verían así como que el tipo de vegetación, no sé, bosque templado, con sus pinos, sus encinos, después lo que nosotros le mencionamos como ecotonías, donde hay una transición, ¿no? Donde hay de los dos, por ejemplo, si es transición o ecotonía con selva baja,
pues algunos componentes importantes, como los cazahuates, como otras especies más de copales, por ejemplo, ¿no? Fíjate que Animita, que Chema y tu servidor y otros compañeros salimos mucho al campo, pero particularmente para este proyecto salimos aquí a Cuernavaca y nos dimos cuenta de muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es que la gente realmente, en general, o una proporción importante de los cuernavacenses, nos gustan los árboles, y me sorprendió positivamente. Muchas señores, señoras, les gustan mucho los árboles, y de ahí hasta a veces hasta nos ponemos medio esotéricos, ¿no? Nos gustan tanto los árboles que uno pensaría, ¿se comunican, por ejemplo, los árboles? Hay gente que piensa que eso ocurre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esa posibilidad de que exista cierta comunicación entre los árboles? Porque normalmente muchos seres humanos interesados en el ambiente solamente hablan de los animales. ¿Las plantas qué pasa con ellos? ¿Se mueven o se mueven? ¿Se comunican? Pues yo creo que ese ha sido un debate que ha estado abierto en las redes sociales y que incluso ya han mostrado videos donde las plantas no sienten, pero sí reaccionan ante ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, queman una hoja de una planta y la planta sufre un estrés, no como un animal, pero sí se empieza a segregar sustancias que mandan alertas al resto de las células. Entonces yo creo que muy posiblemente esta cuestión de la comunicación es una comunicación pero no pensada, es una comunicación química, ¿no? Las plantas al estresarse empiezan a segregar ciertas sustancias que estimulan que el resto de los individuos lo perciban, ¿no? Y es un cierto tipo de comunicación, ¿no? Claro que sí. Obviamente sin un sistema nervioso, sin neuronas, no, claro, pero por lo tanto, y ahí sí llama la atención a la gente que además que le gustan los animales, también piensen que las plantas sí sufren con muchas afectaciones, como lo comentabas, ¿no? Sí, claro. Muchas veces se piensa que como usted lo mencionó, ¿no? Que los animales son los únicos capaces de sentir. En este sentido, las plantas no sienten, pero sí reaccionan a los estímulos externos. Pensemos en una mimosa, ¿no? Una mimosa que al sentir el aire o al sentir un insecto cierra las hojas. ¿Qué es una mimosa, Karime? Es una leguminosa que muy posiblemente nuestros amigos que nos están viendo la conocen. Una hierbita que cuando uno la toca cierra las hojas. Entonces eso está reaccionando a un estímulo. Pensemos en las plantas carnívoras también, ¿no? Cae el insecto y la planta se cierra, ¿no? Para degradarla después. No se la come, pero la degrada con sustancias. Entonces, pues yo creo que muchas veces las personas nos dejamos guiar por los ojos tiernitos del animal y nos olvidamos que otras especies y de otros grupos biológicos como las plantas, por ejemplo, también son capaces de reaccionar a los estímulos que hay en el entorno. Y yo les preguntaría, yo como profesor de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, o aquí del Centro de Estudios Superiores Benito Juárez, ¿de qué me sirve esta información? Ayúdenos, por favor, para poder mencionarle a los maestros, ¿para qué servirá este libro? ¿Sería de utilidad para el maestro, para los estudiantes, o no sería para estos niveles? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sin duda alguna, ¿no? Temas hay un resto, ¿no? El libro incluye información básica de todos los niveles, por ejemplo, incluye hasta una georreferencia de dónde dónde está en particular, al menos una, ¿no? Nosotros tratamos de que, por ejemplo, se fuese a algún lugar más general como un parque donde se encuentran 4 o 5 especies, donde dijeras, mira, aquí en el libro vamos a encontrar tal especie en esta parte de aquí, aquí mismo, sin duda alguna. Yo tengo muchas experiencias con gente, cuando llevábamos los dummies de libros, o sea, cuando estaban preparando los libros, por ejemplo, gente como los taxistas me decían, ¿me lo enseñas? O sea, pero el libro, ¿no? Sí. Y lo veía y me decía, yo conozco esta está aquí en tal lugar, esta está acá, y la información que se genera es de gran relevancia. Entonces, si alguien quiere enseñar particularmente las especies, al menos para Cuernavaca, ahí está, el punto específico, la calle, cuando hay algunas especies que son raritas, quedan como que, esos 2 o 3 individuos en Cuernavaca, ¿no? Pero hay especies que son más comunes y que están en todos los lugares. Viene, por ejemplo, el uso de las especies, ¿sí? Entonces, viene tan fácil como para decir si esa especie es nativa, no es nativa. La gente no tiene que ser experta en el tema de botánica para decir, híjoles, quiero plantar un árbol nativo,
pues ahí agarra el librito, abajo te dice que la especie es nativa, que es originaria y que pues planta una de esas. Existen ¿no? O sea, pocos libros que vayan dedicados a una región determinada, que tenga una importancia global, pero también local. Yo platiqué por ahí con unos compañeros que conozco de gobierno, invitándolos a que consideraran la posibilidad de que hubiera un libro al menos en cada escuela, y bueno, por razones diferentes a lo académico, no se ha logrado. Sí ojalá que en algún momento alguien se interese en tener en las escuelas, porque es una información, insisto, global, nacional y local, y tiene gran importancia pedagógica, ¿no? Y yo también creo, doctor, que la importancia de hacer estos materiales, este libro tan accesible para las personas, también va a fomentar la identidad por lo que se tiene, ¿no? La identidad regional, el orgullo regional. Y creo que fomentando el orgullo regional, nosotros ya lo pudimos constatar en un estudio que hicimos, la gente cuida lo que conoce. Es decir, si conocen los árboles, los van a cuidar, y eso va a fomentar las actitudes que van a favorecer la conservación de otras especies. Sí, yo diría se incrementan las posibilidades de que haya interés por la especie, bueno, ¿no? Sí. Sustancialmente, porque sí, hay gente que nunca tiene remedio, ¿no? Sí. Pero normalmente uno pensaría que hay una hipótesis de trabajo ahí, entre más conoces algo, más lo quieres, y por lo tanto más lo quieres. Y más lo cuidas. Sí, y por lo tanto esa experiencia la tuvimos. Ya me tocaba burlarme. Sí, bueno, otra vez. Entonces es una experiencia muy muy interesante. Existen, por cierto, no estamos haciendo este programa para vender los libros, porque de hecho ya tenemos muy poquitos, imprimimos 1000 volúmenes, 1000 libros, y ya solamente tenemos poquitos, ¿no? Entonces no, lo hacemos porque ojalá que haya el interés para que se depositen en algunos centros escolares, y en la universidad obviamente los tenemos, ¿no? ¿Va a donar uno aquí, no, Doc? Sí, por supuesto. Sí, para la biblioteca. Sí, vamos a poner la mitad tú y yo, y ya con eso. Bueno, como aquí el doctor y Chema se pusieron guapos, a las personas que estén interesadas en consultar el libro lo pueden encontrar aquí en la biblioteca del Centro de Estudios Superiores Benito Juárez. Y por ahí también van a estar viendo aquí atrás de nosotros algunos carteles o pósters que yo creo que también son muy importantes. ¿Por qué no los escribes, Karime? Estos carteles que hemos hecho, en este caso hablando de plantas, ¿no? Pues son carteles que con muy pocas letras y mucha fotografía e ilustraciones nos muestran la gran diversidad que hay de árboles, sobre todo de leguminosas, y hicimos uno de cuajiotes y copales, ¿no? Que, como les digo, con muy poca información, porque muchas veces los pósters son al revés, ¿no? Vienen 1000 letras y al final viene una foto pequeñita. En este caso son fotos grandes para llamar la atención y que la gente, el mensaje subliminal sea que hay muchas especies de estas dos familias diferentes. Por lo tanto, si se ponen guapos aquí los compañeros, vamos a donar algunos carteles, ¿te parece? No, usted ya no, o sea, ya con el libro ya. Tenemos ya liberó, ¿no? que está involucrada, por cierto, un futbolista, no el que están pensando ustedes, no, otro. El Chicharito está involucrado en uno de los carteles, el otro está el Hombre Araña, por ejemplo, y el otro y nosotros son los cazahuates, y la familia de las burceras, cuajiotes y copales. A mí frecuentemente me preguntan que si estamos dispuestos a poder informar más acerca de esto. Lo vamos a hacer en este programa, por supuesto, ya temas más específicos de los árboles, pero es un tema fascinante, al menos para mí. Sí, claro, y creo que para Chema más. Para mí, estoy bien. ¿Qué? ¿Ya se acabó el programa? ¿Qué? ¿Falta poco? No, es que yo decía que así como que ya sentí que me estaban despidiendo, así. No solamente. Sí, pues nos quedamos a medias. Podríamos hablar de todo, por ejemplo, hablar del libro de árboles de Cuernavaca, equivale a contar muchas historias que pasamos para gente que nos dejaba los trabajar, perros, nos correteaban. Andábamos bien así como viene usted, bien arregladito, y de repente encontramos un árbol raro y pues aprovechamos, ¿no? Ni modo, así como tal. Y a veces nos metíamos a las casas sin avisar, ¿no? Sí. O a veces que no nos dejaban pasar con una, ¿cómo se llama nuestra? Garrocha. Cortábamos los arbolitos sin pedir permiso necesariamente, ¿no? O sea, experiencia muy interesante. Los perros son el peor enemigo de los botánicos en la ciudad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro que sí. Algunos eran buena onda, algunos polis, ¿no? Que no nos dejaban. Que no nos dejaban
Decían que íbamos a originar un cambio climático aquí en Cuernavaca. Que había maltratado plantas también. Que sí, que matábamos a las plantas. Estaban por más que talando. querías explicarle que estábamos... Y yo, como no soy muy estudiando. ingenioso, un día un policía me estaba hostigando, que dije, mira, tranquilo, mira, estamos haciendo una investigación científica. No, están talando los árboles. ¿Dónde era por En el parque Tlaltenango. Ajá. Muy celosos de ver. Le digo, no, mire, somos botánicos, aquí está mi credencial. Por eso, porque van a talar. Sí. Hasta que me puse como Hulk. Dije, a ver, número uno. Ni le haya, Número dos. Ni le haya. sale al doctor. Afortunadamente conocí al maestro Sí, Miguel Ángel sí. Bastida, estaba por ahí, lo Ujú. trajimos y ya lo tranquilizamos. Pero qué bueno que hay ese tipo de policías, ¿no? Pues sí, se preocupan por la integridad de los árboles más que por lo de las personas. Está un poco fuera de contexto, pero es lo de menos. Pues ya casi terminamos, Cremita. ¿Cómo ves? Pues ¿Te se gustó el nos programa? fue el tiempo como si fuera agua. Por supuesto que me gustó el programa porque creo que los árboles es una fortaleza de nuestro grupo de investigación, sobre todo los árboles de Cuernavaca. Y pues agradecerle a Chema que estuvo el día de hoy con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Su primera vez de Chema. Yo con gusto vengo, ¿no? Y vamos a hablar de los árboles, el trópico seco, por ejemplo, de algunos grupos, y pues, cuando gusten yo Te aquí vamos a estoy. seguir invitando, Chema. Un saludo a toda la gente que nos apoya, a nuestros amigos de la Universidad de Morelos, por supuesto, nuestros colegas también al Centro de Estudios Superiores aquí de Benito Juárez, a la gente que nos apoya en cabina, y pues nos tenemos que ir, Carmita, ¿cómo ves? Pues ni modo, ya me está corriendo el doctor, pero nos vemos en la próxima emisión de su programa Hablando se entiende el ambiente, un programa con muchísima vida. Recuerden visitarnos en Facebook, nos encuentran como Trópico Seco.